La España nos protege, su pabellón nos cubre, sus armas impondrán a los extraños. Reconoce nuestras libertades y juntos las defenderemos, formando un solo pueblo, una sola familia, como siempre lo fuimos. Concluyó su proclama al grito de «¡Viva Doña Isabel II! ¡Viva la libertad! ¡Viva la religión! ¡Viva el pueblo dominicano! ¡Y viva la nación española!», siendo arriada la bandera tricolor y sustituida por la rojigualda. Hola amigos de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, la versión hablada de Bellum Artis Historia Militar, blogspot.com, el blog de la historia militar. Hoy alguno pensará que estamos hablando a lo mejor de una república por lo de la tricolor, pero sí, es una república no española, porque la primera república no fue tricolor, sino una república caribeña que muchos españoles no sabrán que durante un tiempo volvió a ser española, pero hoy gracias al amigo Joaquín Peña Blanco descubriréis cómo la República Dominicana por un tiempo volvió a ser una provincia más de España. ¿Qué tal, Joaquín? Hola, buenas noches. Encantado de hablar contigo. Yo tengo tu libro justamente en mis manos y lo estuve leyendo estos días y lo finalizaré justo hoy. Los oyentes lo escucharán ya después de que lo haya finalizado y descubriremos juntos hoy, hablando contigo, el final de esa historia, porque la verdad, desde que descubrí tu libro Anexión y Guerra de Santo Domingo, una obra editada por EAS, editorial EAS, descubrí un momento histórico de España que yo jamás había oído hablar de él, y eso que estudié historia bastante en profundidad en la carrera y el tocho de historia moderna contemporánea de España era bastante profundo en el tema de la independencia de América, pero esta anexión y guerra de Santo Domingo está totalmente olvidada, ¿no, Joaquín? Sí, completamente, vamos, para mí también era desconocida. Yo llego a conocer este hecho histórico con el tratamiento de un libro anterior mío que trata sobre la expedición a Cochinchina que hicimos en unión con la Francia de Napoleón III. Y viendo todo el contexto histórico y la acción política del presidente del gobierno de aquella época, que era O'Donnell, pues caigo en el hecho de que muy de pasada mencionaban el hecho de la anexión de la República Dominicana de nuevo por España en el 1861. A partir de ese momento, pues claro, empieza uno a investigar y gracias a Dios aquí en Sevilla, donde yo vivo, pues hay una biblioteca militar muy buena dentro del Museo Militar y había 2 volúmenes que se dedicaban sobre el tema. Aparte, gracias a Dios, pues con las nuevas tecnologías, Google Books, de verdad te abre un abanico impresionante y eso te permite pues contactar con bibliografía principalmente de la República Dominicana, que naturalmente es donde más en profundidad, si bien desde la perspectiva nativa de ellos, pues tratan el tema. A mí me interesaba compaginar ambas versiones y es lo que he procurado hacer. Vamos a empezar un poco, no sé, yo creo que primero, antes de irnos al siglo XIX, ¿no? A esa mediados del XIX, que hace poco, no sé si lo escuchaste, es un podcast sobre un militar español, Coronel Albert, hablábamos un poco de estas guerras de honor, ¿no? O guerras de prestigio que tuvo España, por ejemplo la Cochinchina, la misión en Roma para defender el Vaticano, también otras misiones, por ejemplo en África, y esta que yo no conocía y creo que la cité yo porque dije, yo tengo este libro y lo citamos, pero realmente es totalmente desconocida y hoy vamos a hacer un viaje primero al pasado de la isla, ¿no? De la española, ¿no? Y efectivamente, y ver después cómo la española se dividió, ¿no? en 2 partes que todavía siguen a día de hoy, ¿no? En Haití francés, y veremos también cómo se va generando, ¿no? La parte dominicana española y cómo se convierte en república, para después entrar ya, yo creo, en lo que nos interesa, ¿no? Esta guerra, primero anexión voluntaria y después una guerra, ¿no? De emancipación, que es como lo llaman, digamos, los dominicanos, ¿no? Sí.
Y vamos a ver un poquitín la importancia, ¿no? Yo creo que Colón, ¿no? Fue donde llegó, no, llegó primero a Bahamas, pero digamos donde empezaron a establecer los primeros asentamientos importantes fue en esta isla, ¿no? Y efectivamente, él llega al poco de descubrir América, Mm, llega a la isla de Santo Domingo, que él bautiza como la Española, y empiezan a explorar las costas, asentándose primeramente en la costa norte porque se produjo el naufragio de la mm, nao Santa María. A partir de ahí construyen un pequeño fuerte donde dejan, que le llaman de la Navidad mm. o de la Natividad, Sí, y dejan un reducto de unos 35 marineros y personal que acompañaba a Colón. sí. Cuando vuelven, desgraciadamente, pues en el segundo viaje, pues encuentran el fuerte arrasado y ninguno de los supervivientes. Entonces se hizo acompañar por su Bartolomé Colón y lo dejó allí con su familia y fue Bartolomé el que fue a la ciudad de Santo Domingo. Hay Mm, que entender que Santo Domingo en aquella época adquirió una importancia notable, puesto que al ser la segunda isla en extensión después de Cuba, eh, vino a ser el pie que había, que donde los expedicionarios españoles ponían el pie previamente de sí, hacer sí. el continente. Claro, con el descubrimiento y colonización de México y todo lo que es el centroamericano y posteriormente el imperio inca, Mm. ya la posición de Santo Domingo pues va perdiendo importancia Claro, claro. y se produce un cierto declive económico, social de la isla y aparte por sus condiciones de orografía, clima y una población que queda esquilmada nativa, pues supongo que eso no he profundizado, pero era muy corriente en aquella época por la introducción de enfermedades con Sí, las sí, cuales sí. no tenían Sobre todo, sí. anticuerpos. Mm, La población nativa, pues fundamentalmente Santo Domingo se puebla de colonos españoles y de esclavos traídos de África. Ahí sí me interesaría destacar, porque hay muchas veces que no recordamos esto, es que España a todos los nativos de los territorios que va descubriendo les da la mm. ciudadanía Sí, sí, española. sí. Y Mm. son ciudadanos de igual a igual, igual que cualquier ciudadano de Castilla. Pero sin embargo, esa condición de ciudadano no la tenían los esclavos que traían de otras partes, como en Ujú. este caso era de África. Y eso conllevó, por ejemplo, el tema del debate que hubo, ¿no? Sobre la esclavitud, ¿no? De los negros, que sí que hubo incluso debates Sí, si podían lo ser que pasa es esclavos. lo que siempre pasa con los españoles, que a diferencia de otras razas europeas que no tienen, nosotros pues no tenemos reparo al mestizaje. Entonces, Mm. aquel mestizaje se hizo de manera natural, entre otras, entre otras razones, porque al haber pocas mujeres Sí, sí. llevadas de Castilla, pues el español pues se fundía con la población nativa, Ujú. que en este caso fuera esclava Sí, o sí. fuera india, y daban por lugar a los mulatos, a los criollos, a toda esa mezcolanza que se vio luego dentro del imperio. Y entonces lo predominante en Santo Domingo ya en el siglo XIX pues era prácticamente todo, eran de raza mulata, eran pocos los blancos y Ujú. el negro puro también era muy escaso. Sí, y de hecho, entre las élites, bueno, estaban las élites criollas, pero pues las élites mestizas también eran muy importantes, ¿no? Muy importante, muy importante. Además, allí digamos que se produjo una democratización en el sentido de que uno más bien era o predominaba más bien por el alcanzar una riqueza, por la Ujú. actividad mercantil o por la propiedad de la tierra más que por el linaje. Sí, No sí. había esa sensación de linaje de cristiano viejo o Sí, sí. que pudiera haber en Castilla. Y, por ejemplo, yo creo, bueno, la evolución, no nos vamos a meter cómo fue desarrollándose. eh, la isla yo creo que pertenecía al virreinato de Nueva Granada, ¿no? Yo creo, me Sí, parece. sí. Sí, sí. Me sonaba a mí Sí. porque... Bueno, si te das cuenta, es que, por ejemplo, bueno, y ahora lo podremos avanzar, pero en un momento en que se declara
la independencia por parte de un grupo, además de criollos de allí de Santo Domingo, sobre el 1821. Ellos lo que pretenden en un primer momento es adherirse a Bolívar y que lo englobe en la Gran Colombia, ¿no? Y bueno, la Gran Colombia era lo que antes era el virreinato o la provincia de Granada dentro de la demarcación y la división española, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención respecto a la República Dominicana un hecho peculiar, y es que efectivamente mientras por aquella época, en el 1800, al principio del 1800, estaba la guerra de la independencia en España, la invasión napoleónica, y comenzaban los movimientos de emancipación en Hispanoamérica. Sin embargo, en la República Dominicana se da un fenómeno contrario, y es que los propios de allí se declaran su lealtad a Fernando VII, y digamos que la isla de La Española, que estaba en su parte oeste, ocupada, lo que hoy es Haití, ocupada por los franceses, y que habían ocupado también buena parte de la zona oriental, pues ellos, con tropas venidas de Puerto Rico, combaten a estos franceses, los vencen y juran fidelidad a Fernando VII y a España, y no se separan. ¿Qué pasó? Pues que lamentablemente en aquellos tiempos nosotros, como no estábamos para muchas... No, estábamos con problemas aquí en la península. ¿Sí? Claro, estaba Fernando VII con toda su combate con los movimientos liberales, la invasión aquí de los 100.000 hijos de San Luis, y como que no le prestamos ninguna atención a Santo Domingo. Sí. Y entonces, aquella época lamentable, entre 1821 y 1844, aproximadamente, lo denominan ellos lo de la España boba, ¿no? Porque como ellos le habían hecho un regalo a España manteniéndosele fieles, y no habían recibido ninguna atención ni ningún cariño por su parte. Tanto es así, pues que ya sí, en ese momento hacen una declaración expresa de independencia, es cuando pretenden incorporarse a la Gran Colombia. Lo que pasa que Bolívar, que había recibido apoyo financiero y asistencia militar del presidente de Haití, que en aquel momento era una república negra de esclavos liberados, que además fue una revolución muy cruenta en la cual acabaron con todos los franceses blancos que había en la isla. Pues no se sabe muy bien. Hay quien piensa que en pago de ese apoyo no quiso apoyar a los dominicanos y permitió que Haití pues lo invadiera completamente. No, incluso me imagino, bueno, conociendo un poco a Bolívar, incluso hasta pudo pactar con él que los invadiese posteriormente, o sea. Sí, porque el hombre tenía varias dobleces, la verdad. Sí, muchas. Se mantiene una imagen idílica de liberador, pero luego tenía, como todo el mundo, tiene bastante claro oscuro. Pero bueno. Y después, claro, a lo mejor es interesante que demos un poco aquí un matiz, ¿no? Ya que estamos hablando de Haití. ¿Por qué estaba Francia ahí? ¿Podrías contar un poquitín por qué llegó Francia? Fue curioso porque era un dominio netamente español. Sin embargo, Felipe III parece que por aquellas costas había muchísimo contrabando, sobre todo de origen francés. Estaba la Martinica, luego también había Jamaica y demás. Y entonces pensó que una manera de evitar ese contrabando en las costas de Haití, además son muy tortuosas, en eso se parecen mucho a las gallegas, porque tienen muchísimas ensenadas, muchos entrantes, muchos salientes, pues pensó que una de las medidas para evitar ese contrabando era provocar el quitar los habitantes de allí, el despoblar aquella zona. Bueno, que consiguió, a lo mejor acabó con el contrabando, pero al dejar un espacio libre, lo que provocó es que lo ocuparon los corsarios, los filibusteros y todo, con lo cual les dio una base física y en tierra firme. Aparte de ello, introdujeron el cultivo del tabaco, que fue allí muy productivo. Y curiosamente, aquella parte, que aparte de los colonos franceses se colonizó con una gran población esclava,
¿m? Allí sí había un verdadero sistema esclavista y con todo lo que eso conlleva, pues tuvo una prosperidad económica superlativa en comparación con la zona española. Que esto provocó además que la población de Haití, ocupando solo una tercera parte de la isla, fuera aproximadamente de 500.000 habitantes, cuando en los dos tercios restantes fueran 250.000, y la orografía de la parte española es bastante más accidentada e impide el tránsito fluido de una parte a otra y provocaba un aislamiento, una falta de movimientos comerciales, y eso pues, hizo que Haití prosperara muchísimo más que la República Dominicana. Es que es interesante lo que acabas de comentar, que a lo mejor el oyente no... Yo estoy ahora mismo, porque no tuve la suerte de estar en la República Dominicana, en las playas de Bávaro y toda esta zona, que es interesante que si veis Google Earth y hacéis un zoom, casi toda la zona central son todo montañas, valles, pero muy extraños, porque no es una cordillera, es todo, o sea, no... No, es como si lo miras desde encima, efectivamente, la imagen es un poco como la de la raspa de un pescado. Porque son cordilleras que van de este a oeste, pero luego tienen bifurcaciones de norte a sur, con lo cual la circulación era muy complicada. Y si además tenemos en cuenta la densa vegetación de tipo tropical que abundaba, aparte lo hacía muy fatigoso y bastante insalubre, porque las diferencias de temperatura son notables y los grados de humedad están disparados, y eso luego veremos que tuvo su influencia en el quebranto de salud de las tropas españolas que llegaron a Santo Domingo. Sí, ya, como en Cuba y en Filipinas posteriormente, sí. Pero tenemos un poquitín ya, ¿no? Declarar la independencia a los pobres, porque la verdad fueron abandonados, ¿no? Esto, bueno, pasó, ¿sabes? Parecido en México, en Veracruz, la famosa isla de Ulúa, que es una fortificación. Estuvo esperando a que llegasen los refuerzos casi 3 años. Y fue cuando después General Riego no iba para allí y no llegó. Entonces ya, bueno, imagínate, si no intentaron liberar México, van a intentar liberar a la República Dominicana, ¿no? Sí, el espíritu de Numancia se ve que lo tenemos metido en vena, porque luego la hazaña de Valer también es muy similar. Vamos. Lo mismo. Es curioso. Y entonces, bueno, lo declararon la independencia, ¿no? Me imagino que con algún modelo así como de república oligárquica o era... Sí, vamos, realmente, además los episodios iniciales, estaba bastante transcurrido el siglo XIX, la República Dominicana no tuvo suerte con sus gobernantes, porque muchas veces, imbuidos de un espíritu liberal republicano, devinieron en su mayoría en déspotas. Se convertían en definitiva en caciques e incluso promovían el enriquecimiento personal. Vamos, te contaré el caso de uno de los que fue además en 3 ocasiones presidente de la República Dominicana, que fue Buenaventura Báez. Este señor llegó a emitir moneda sin base legal y sin un respaldo en oro o reserva. Compró con ello toda una cosecha de tabaco que había sido muy abundante, la vendió en el extranjero, se quedó con la divisa fuerte y claro, cuando los agricultores al poco, como se vio que la moneda local no tenía respaldo, pues se devaluó un 1000%, con lo cual arruinó a sus compatriotas, pero él se enriqueció. Se quedó con las divisas. Sí, ¿no? Y este tipo pues fue presidente en 3 ocasiones, y no sucesivas, sino alternando en el tiempo, con lo cual te puedes dar una idea de la calidad y la calaña de las oligarquías del momento y del lugar, ¿no? O de la falta de formación del votante, como toda la vida. O sea, eso no cambió, mira, no cambió. No, eso no ha cambiado. no cambió. Al poco se olvidan siempre. Importante, bueno, me imagino que ya esa declaración de independencia estuvieron unos añinos, ¿no? Y los haitianos... No te creas, se le califica además como independencia efímera, porque al poco de hacerlo, a los pocos meses, Haití proclamó les declaró la guerra y los invadió, y los estuvo invadido hasta cerca de 1860. Bueno, o sea que los presidentes fueron en la España boba, ¿no? Entiendo. No, es que en el corto periodo
Entre 1857 y 1861 pues se pudieron suceder 6 o 7 residentes, vamos. Ahí se alternaban los baecistas, que eran los de Buenaventura Báez, con los de el Seibo, que eran los de Pedro Santana, que estaba más bien sustentado por una base social de ganaderos, además de una región muy concreta, ¿no? Porque allí, además, como la orografía, como producía esas divisiones, también había cierta rivalidad entre las distintas regiones. Estaba el Seibo, estaba Samaná, estaba... Y la verdad que no se llevaban muy bien entre ellos. Además había diferencias tanto económicas, incluso religiosas. El norte tenía predominancia de religión, vamos, habían aceptado la religión protestante, había muchos, tú sabes, evangelistas, anglicanos, tenían mucha influencia también de comerciantes extranjeros que se habían asentado allí, y mientras pues el centro y el sur eran más bien católicos entre comillas, porque entender que si estaban separados del Imperio Español, más separados estaban de Roma. Y digamos que las doctrinas y las prácticas se habían relajado bastante. Eso, además, fue luego una de las circunstancias que con la reincorporación a España se quiso, digamos, imponer la doctrina católica, y eso chocó ya con la práctica y las costumbres que había en la isla, ¿no? Y fue uno de los motivos pues en que empezó también el rechazo a la presencia española en Santo Domingo. ¿Y la invasión de Haití que fue? Bueno, me imagino que bastante rápida porque la oposición no fue muy grande, ¿no? Sí, efectivamente. Además, es curioso porque en la República Dominicana, digamos que no existía en aquel momento un sentimiento nacional. Había estas divisiones, este aislamiento entre las poblaciones más importantes, y parece que el sentimiento nacional siempre se hace frente a un tercero. Entonces, en un principio, Haití, que era potente, estaba bien poblada, era bastante más rica, entra y conquista Santo Domingo, está allí aproximadamente durante 40 años, pero no tiene el acierto, le ocurre como a España a posteriori, pretende imponer su modelo de sociedad. Y eso choca con el carácter dominicano, y entonces hay se van haciendo como círculos de resistencia, y esto termina con un pronunciamiento en el cual, dentro de la sociedad predominante de allí, de la República Dominicana, se enfrentan ya violentamente, ocupan fortalezas, atacan fortificaciones y a campo abierto ya se rechazan al invasor. En ese momento es cuando primero asume la presidencia Pedro Santana, para posteriormente Buenaventura Báez, para luego a continuación sucederle de nuevo Pedro Santana, que es un personaje central en todo este proceso de reincorporación. Sí, evidentemente, sí. Fue el que tuvo la brillante idea. Y, por ejemplo, ¿afectaría en las relaciones, por ejemplo, de que Haití a lo mejor no llegó a controlar a la población dominicana, o en el hecho de que las élites eran mestizas y no, claro, no como en Haití, que a lo mejor eran negras, y sí que pudo haber un problema? Eso pudo tener influencia porque, bueno, Haití una de sus esencias es que era una república negra. Entonces todo es que había una aniquilación, un genocidio sobre la raza blanca. Ya lo demostraron en su inicio, pero mantuvieron ese carácter y lo tenían muy asumido. Pero no solo fue eso, sino que pretendieron importar a sangre y fuego un modelo económico, un modelo social que, digamos, que chocó grandemente con el carácter, digamos, que más apacible, más tolerante que tenía la República Dominicana. Y a lo mejor no supieron darse el cariño y el aprecio de la población, insistiendo más en lo que hubieran sido los beneficios sociales y beneficios económicos, más que querer imponer una visión muy particular y una gestión muy particular, porque hay que entender o hay que comprender que, sin embargo, era digno de admiración que una población que de originario eran
netamente, casi su totalidad, esclavos, pues sin embargo hubieran adquirido una organización política muy potente para esa época y una prepondencia económica que era digna de destacar para ocupar solo un tercio del espacio de la isla. Sí, evidente. E incluso, a ver, estamos en un lugar que es geoestratégico, ¿no? Es la entrada del Caribe, ¿no? Que seguro que Estados Unidos tampoco quería, a lo mejor, ni un Haití muy fuerte, ni tampoco que eso fuese España. Es que más que nada el temor que tenía Haití era que ella contemplaba que Estados Unidos era una nación en aquel momento netamente esclavista. Sí. Entonces ellos al deber su independencia precisamente a una lucha a sangre y fuego contra la esclavitud, pues temían en cualquier momento que los Estados Unidos lo pretendieran invadir. A su vez, frente a lo que hemos comentado antes, de que España tenía el estatus de ciudadano cualquier nacional de cualquiera de sus territorios, sin embargo, en Puerto Rico y en Cuba sí se había producido una fuerte inmigración de población esclava negra de África que sin embargo no mantenía su régimen de esclavitud. Entonces se veía rodeado de naciones esclavistas y temía que, como ellos suponían para esas grandes potencias una anomalía, pues quisieran eliminarlo. Por parte de Estados Unidos también estaba ya en vigor la doctrina Monroe. Y tuvo su influencia porque nosotros ya mirábamos de reojo, desde Cuba y Puerto Rico se miraba de reojo a Estados Unidos porque ellos, como habían tenido su fuerte expansión territorial frente a México, derrotando a México y ocupando todo lo que fue California, Arizona, Nuevo México, Texas. No, es que para aquel tiempo casi duplicó la superficie que tenía. Fue el mayor crecimiento de Estados Unidos, casi de una vez, sí. Y además sobre una zona ya, digamos, muy, muy urbanizada, muy democratizada, ya no era el salvaje oeste, estaban los apaches, los comanches, pero era una zona sobre la cual ya la civilización se había asentado y las estructuras urbanas ya eran previas a su llegada. Entonces, claro, ese expansionismo lo contemplaban también con recelo no solo los haitianos, sino los propios españoles, que veían como cada vez Estados Unidos pretendía asumir un papel de control del comercio y de los movimientos y demás sobre Cuba, Puerto Rico y todas las Antillas. ¿Qué pasó? Pues que por aquel entonces... Joaquín, una cosina que a lo mejor es interesante recordar que aparte de la doctrina Monroe está lo del destino manifiesto, que favoreció John Quincy Adams, ¿no? Y el tema este de James Monroe, de que todo ataque europeo, todo crecimiento de una potencia europea en América sería causa de un ataque estadounidense, ¿no? Sí. Y además, bueno, ya empezaba, aparte del caso de México, el intervencionismo de los Estados Unidos en Guatemala y determinadas incursiones en la costa norte de Santo Domingo, porque ellos pretendían ocupar la península de Samaná, porque era un punto estratégico y muy favorable a las labores de carboneo y recalado de sus buques, y ya habían tanteado. La verdad que las autoridades, sobre todo de la Capitanía General de Cuba, pues se habían mostrado activas en repeler esos ataques, pero la presión era agobiante. ¿Qué pasó? Bueno, pues que en aquel momento se produce un stand-by porque Estados Unidos entra en la guerra de secesión y claro, tiene que distraerse de esa influencia en Iberoamérica y en el Caribe. Y digamos que se ausenta y es el momento que aprovechan otras potencias como son Francia, Inglaterra junto con España para intervenir en México y es cuando también España pues ve un espacio y un momento proclive a poder atender lo que son las reivindicaciones de esta República Dominicana porque además
el tomar una base allí le permitía defender más fácilmente lo que era el sur de Cuba y el Puerto Rico, porque ocupa una posición, si vemos en No, está central entre las dos. Efectivamente, está al sur de Cuba y al oeste de Puerto Rico, con lo cual tenía enfrente, por la parte oeste tenía Jamaica y por el otro tenía las Antillas Francesas y todo lo que son las Bahamas y demás. Tenía, vamos, Prim era favorable a una ocupación, un protectorado de Santo Domingo. Serrano, que también ocupó la Capitanía General de Cuba, también era favorable a esta postura. Y digamos que eso unido a las peticiones que Pedro Santana presenta reiteradamente ante el gobierno español y ante la reina Isabel II, pues van generando un clima en los cuales la aceptación pues se va asimilando y se va haciendo como un proceso natural. No obstante, Pedro Santana era un pillo y viendo que no terminábamos de dar el paso, pues esa proclama que tú has mencionado, has leído al principio del programa, pues él se lanza y un día sale al balcón del Ayuntamiento de Santo Domingo y la expone y lo comunica a los capitanes generales de Puerto Rico y Cuba, que se ven en la tesitura de, bueno, ¿qué hacemos? Aceptámonos. Y hay un periodo de unos 20 días en que estamos en un impasse hasta que arriban a Santo Domingo pues unas tropas reclutadas de manera precipitada entre Cuba y Puerto Rico. Y ya, pues, de facto, se produce la anexión. Y aquí está una frase muy bonita de Santana ese día, me parece que es 18 de marzo de 1861, ¿no? Que dice, cual amorosa madre que recobra a su hijo perdido en el naufragio en el que ve perecer a sus hermanos, ¿no? Es muy bonita. Santana ahí manejó muy bien. La verdad que es una frase muy bonita, ¿no? Es decir, los demás perecieron, ¿no? Las demás repúblicas que se independizaron y nosotros volvemos con nuestra madre patria, ¿no? Y sí, además es yo le muy digo, bonita. era un pícaro, realmente era un aprovechado de la situación. Y él fue generando un clima favorable, incluso se trajo periodistas de la península, creó periódicos para crear un clima de opinión, arruinó a un periódico rival que quería contraponer una visión no favorable a esa reincorporación. Ya digo, él, además, como era un cacique, pues todos sus clientes y empleados, porque él tenía grandes extensiones de terreno, sobre todo dedicadas a la ganadería, pues digamos que eran voluntades compradas y con ello pues iba generando un clima favorable a la adhesión. En realidad, Pedro Santana lo que pretendía de España no era ni siquiera que llegáramos gran cantidad de tropas, ni autoridades, ni jurisdicción. Era que fuéramos un paraguas que le protegiera frente al exterior, fundamentalmente Estados Unidos y Haití, y en lo interior, pues decir que venía avalado por una gran potencia y ser, digamos, la figura preponderante. Un Estado libre asociado. Sí, más bien, esa es la figura que él tenía más bien en la cabeza. Porque hay que entender que en la población había cierto recelo, porque al ser de naturaleza, que hemos dicho, predominantemente mulata, siempre había el recelo de que como la esclavitud estaba permitida en Cuba y en Puerto Rico, no fuera una manera sobre todo a la población más pobre, más negra, y demás, pues fuera un portillo para someterla a la esclavitud. Y además eso fue también un miedo y un temor que se preocupó siempre Haití mucho de propagarlo y difundirlo entre la población dominicana. Me imagino, entre los haitianos y entre los líderes criollos mestizos contrarios estarían todo el día diciendo no, pero es que estos van a hacer los esclavos, ¿no? Es que eso lo entiendo perfectamente. Es un mecanismo normal. Lo de las noticias falsas creemos que es una cosa muy novedosa y eso estaba a la orden del día desde la antigüedad, ¿no? Y eso que no sabían leer la mayor parte de No, pero la oralidad, vamos, hombre, y aparte siempre eran vecinos, eran gente, digamos, de confianza al que te soplaba y tú pues le dabas esa credibilidad. Además, desgraciadamente hubo
actuaciones españolas que, aún no yendo encaminadas para nada en ese sentido, fueron tergiversadas y daban lugar a pensar que a lo mejor por ahí van un poco los tiros, ¿no? Sí, 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 porque ahí, Joaquín, digamos que España mandaría, bueno, algún militar, algún funcionario, algún sacerdote y tomaron sí. alguna medida, ¿no? Sí, esa fue también el inicio un poco de las meteduras de pata, ¿no? Ujú, Porque resulta que, bueno, en la península estaban prohibidas naturalmente la práctica pública de la religión anglicana o protestante, claro, claro. estaba también prohibida la masonería, y sin embargo, en la República Dominicana, sobre todo en la costa norte, estaban muy implantadas lo que son las religiones protestantes cristianas. Ujú, Y también estaba implantada en toda la isla pues las reuniones francmasonas, que no sí. tienen el carácter peyorativo que podía dársele en otro ámbito o en otro Ujú, contexto, sino que eran reuniones de ciudadanos libres ujú, que, bueno, pues como en un casino de labradores o de comerciantes se reunían, exponían y discutían sobre lo más variado, ¿no? sí, Esto, ¿qué pasa? Pues que en cuanto llega a España, por lo pronto, las reuniones francmasónicas, ellas mismas se disuelven porque temen que sean prohibidas. Y en nada. a la práctica pública de la religión anglicana o protestante, esa sí Ujú, es expresamente prohibida. sí, Aparte, llegó cierto clero de la península que quiso imponer lo que es el catolicismo, no tanto en la práctica como también en la forma. sí, Y eso chocó mucho incluso con el clero local, porque como hemos hablado antes, la práctica religiosa estaba bastante relajada, sí. incluso muy influida con prácticas animistas Ujú, e interpretaciones muy libres. Además, socialmente era muy curioso porque esto que ahora presumimos tanto desde los años 60, de la revolución sexual, esto eso lo va, sí, tenían asumido. ahí estaba ya. Ahí los dominicanos lo tenían asumido, pero vamos, de todas. Era Ujú, rarísimo el varón que no tenía dos o tres concubinas o amantes o sí, queridas sí. y convivían ellas perfectamente, incluso dentro del mismo hogar familiar. No había prelación de hijos entre la legítima o el natural. Ujú, Y las muchachas, con toda libertad, pues un día se decidían irse con el novio y no pasaba nada, no había una afectación a la honra, a la sí, sí, virtud, sí. como era propio de aquel tiempo pues, en el ambiente peninsular, pero no solo español, sino No, no, eso personal, yo era creo, extensible a toda a la Europa y a Inglaterra todo. o Francia o de eso, cualquier sociedad equiparable de aquel tiempo. Y allí esas circunstancias estaban muy diluidas y estaban muy relajadas y estaban perfectamente aceptadas. Sí, sí. Entonces, claro, choca de pronto el querer imponer unos modos que les son extraños, empiezan a chocar. Y es muy curioso porque si bien la población era pobre y el clero también era relativamente pobre, sin embargo, choca también con el clero local el hecho de que por parte de los obispos que vienen de la península se pretende imponer una tarifa por actos, oiga, pues por la comunión, los Sí, sí. enterramientos, demás, cuando ellos tenían una tarifa libre y le sacaban todo lo que podían a la población local, con lo cual al Que le final, sacaban más que la tarifa, ¿no? Le sacaban más que sí, la sí, tarifa. sí, Sí, sí. efectivamente, con lo cual al final ellos tenían menos ingresos, con lo cual la introducción de España pues les afectó al bolsillo, de, oye, Sí, sí. espérate, esto de qué estamos hablando. En ese caso, Pero saben beneficiar la gente, entonces. sí, sí, eran otros pícaros. Vamos a ver. Sí, sí. Date cuenta que Santo Domingo era una población muy pobre y se dice que cuando llegaban el barco que traía las pagas desde México, desde Cuba, pues tocaban las campanas, porque digamos que era el momento de alegría, de que llegaba dinero físico, de que la Sí, gente podía gastar y que incluso se comenta que las mujeres tenían unas misas especiales sí, sí. nocturnas porque su ropaje era tan pobre, estaba tan deteriorada que prácticamente iban con los pechos al aire, medio desnudas, en harapos, y para no pasar mucha vergüenza, pues iban a misa de noche para que no se les notara tanto esas carencias y Eso esa cuando lo miseria. leí en el libro me llamó mucho la atención, ese tema, sí, sí. Sí, sí, es tremendo. Hay que ponerse en la situación, ¿no? Claro, porque estamos hablando incluso, a ver, no de los pobres, sino a lo mejor de clases
Sí, Bueno, no sí, medias, clase. pero sí, sí, sí. Bueno, tampoco nos tenemos que extrañar. Hablan de Lope de Vega, que al Ujú. no poderse surcir su ropaje se teñía las posaderas de negro para que no se viera la carne. Es decir, que Sí, fatiga pues ha sí. habido siempre y en todos Siempre, los siempre, sí, lugares. sí, sí, justo, sí, Eh, sí. que- Sí. Pero bueno, son cosas que pasan, pero hay que tomarlas en cuenta para entender las circunstancias y el discurrir Ujú. de la historia, ¿no? Y más o menos en este contexto, digamos, empieza un poco gente que, bueno, entiendo, como en todos los conflictos civiles, ¿no? Una parte estarían contentos con España, a lo mejor con ciertos ajustes, otros beneficiados, ¿no? Y después habría ciertas élites mestizas y criollas que moverían a parte de la población más humilde a levantarse contra España y sobre todo también Haití, ¿no? Andaría por ahí Haití un poco Sí, molestado. Haití enredó desde un primer momento, nunca aceptó la reincorporación de la República Dominicana a España, vamos. Incluso intervenciones expresas y manifiestos tanto de sus presidentes como la Asamblea Parlamentaria rechazándolo e incluso incitando a la guerra, ¿no? Lo que pasa es que no llegó a producirse Ujú. porque el capitán general Romero, el primero que se implantó una vez que Santana, digamos, se apartó un poco del gobierno de la isla, mandó al almirante Rubalcaba a Haití con Ujú. orden expresa de que derruyera los fortines, de que bombardeara sus principales ciudades y hundiera cualquier flota haitiana que hubiera, en represalia a la connivencia con los rebeldes dominicanos que empezaban ya desde un principio y aprovechando la permeabilidad de la frontera con Haití, Ujú. pues tomando esa frontera como zona estratégica de reserva, pues desde allí hacían incursiones al territorio dominicano y más que nada eran bandas de pillaje y bandoleros al principio, antes que Sí, ser sí, una sí. rebelión formal, ¿no? Entonces, esa intervención de la Armada Española tuvo un efecto inmediato, incluso se consiguió una indemnización importante de unos 200.000 pesos fuertes por parte de Ujú. Haití, y el compromiso formal que nunca cumplieron, pues de ser absolutamente neutrales e Ujú. incluso beligerantes con los rebeldes dominicanos. Sí. Pero me imagino que esas sierras del interior, ¿no? Que bueno, que la isla entera está, digamos, dividida a lo ancho, o sea, a lo norte-sur. Entiendo que en la zona haitiana de frontera, ¿no? Habría asentamientos, campamentos rebeldes Sí, y sí, todo eso. Sí. perfectamente. Además, es que, claro, todas las zonas de frontera siempre son zonas un poco apartadas de la ley y aquella zona lo era de manera absoluta. No había una autoridad que se impusiera, tampoco había voluntad por Ujú. parte haitiana. Y hay que entender también que buena parte del territorio fronterizo entre República Dominicana y Haití, hay que entender la época, la orografía, las Sí, sí. dificultades, tampoco estaba formalmente delimitada, con lo cual Claro, había justo. zonas en constante reclamación y disputa, con lo cual los movimientos incluso políticos o humanos variaban con el tiempo y los asentamientos y la preponderancia de una nación u otra sobre determinada ciudad que llamamos ciudad, pero a lo mejor estamos hablando de poblaciones de 200, 300 o 400 habitantes Sí, nomás, sí. que eran la entidad de lo que podía ser un núcleo de población un poco importante en aquella época, ¿no? Sí, ahí en la Salía. frontera había dos, no sé, que en tu libro hablas, citas varias veces, dos localidades, Dajabón y Capotillo, ¿no? Que era como una especie de la zona más caliente, ¿no? De los Sí, rebeldes. sí, tanto es así que digamos que en el 863, cuando ya empieza la revuelta formalmente, Ujú. se inicia con el grito del capotillo, Eso, sí. que Sí, sí, que ya lo busqué en internet para ver lo que era. Y es como, bueno, el grito del cura Hidalgo en México. Es como efectivamente, para ellos su gran. o la proclamación aquí de la Guerra de la Independencia por el alcalde, ¿no? Pues una cosa similar, es algo simbólico que se toma como, digamos, el pistoletazo de inicio de lo que fue posteriormente la revuelta. No obstante, es verdad que aun cuando desde un primer momento hubo cierto malestar y cierto alboroto, al principio no dejaron de ser manifestaciones muy puntuales y que se diluyeron rápidamente. Y fue la aplicación de estas medidas de las que hemos hablado, incluso, por ejemplo, los
comerciantes les fastidió bastante por el poner tasas portuarias de importación y exportación. Claro que a lo cual ellos no estaban acostumbrados, allí había prácticamente un libre comercio, pues claro, todo eso fue generando un clima que fue consolidándose, fue aumentando. También fue importante el destacar que prácticamente toda la población de la República Dominicana, por su mismo aislamiento, dispersión, pues prácticamente todos tenían un fusil. Y eran como milicias ciudadanas que cuando había cualquier alboroto o cualquier agresión exterior, pues se les llamaba, se reunían para el caso, combatían y luego se dispersaban. Y como no había salario, no había efectivo para remunerarlos a todos, digamos que la forma de recompensarlo era subiéndolo de grado. Allí había generales a porrillo. Eso que te es que cuando estaba leyendo el libro empezaba general de reserva, general de reserva, general de reserva, y parecía que tenían el mayor ejército del mundo, sí. Pues era como una pirámide invertida, muchísimos mandos y pocos soldados. Pero ¿qué pasó? Pues que cuando llegamos los españoles, digamos que fundamentalmente a dos generales, a este Santana y a otro Azúa, pues los recompensamos grandemente. Y ellos no dejaban de ser generales. Y claro, todo aquel que tenía el mismo grado en el ejército dominicano y al no verse retribuido en la misma proporción, oye, se sintió lesionado en sus derechos, en su expectativa. Y aparte, como vinieron bastantes tropas peninsulares de Cuba y Puerto Rico, resulta que se dio un distinto trato a las tropas dominicanas y a las tropas españolas. No solo en la paga, sino en la consideración. De manera que a las tropas dominicanas se les llamó de reserva. Y todo eso fue influyendo a un desapego, a un distanciamiento entre los españoles y los dominicanos. Aparte, implantamos lo que es la legislación española, que era más burocrática que lo que ellos estaban acostumbrados. Impusimos la llegada de mandos intermedios, con lo cual fuimos relegando al dominicano y de alguna manera fuimos frenando lo que era su ascensor social, y ellos vieron que la llegada del peninsular, del español, pues les cortaba, digamos, su promoción social y económica. Entonces todo eso fue dividiendo un poco pues las simpatías. Lo que antes era una adhesión leal y entusiasta, pues ya se fue enfriando la cosa. No obstante, hay que decir e insistir que igual que ocurrió en el proceso de emancipación de las repúblicas de Iberoamérica, en Santo Domingo, cuando se produce la revuelta, de igual manera se divide la sociedad en dos. Se divide aquellos que son pro-anexionistas y aquellos que quieren la independencia. Y lo que se produce la mayor parte de las veces es una guerra civil, con todas sus crueldades, porque cuando era una guerra en la cual no se hacía prisionero, allí al del bando contrario se le pasaba a cuchillo rápidamente, y eso de prisioneros solo se empezó a hacer con motivo de provocar los canjes entre ambos bandos. Pero realmente el machete funcionaba como a degüello. No, me imagino que el machete, como los macheteros de Cuba, es igual. Efectivamente. Pero sí que hubo, ¿no?, algún juicio sumarísimo. Isabel II perdonó a cientos de condenados por sedición, ¿no? No, rebelión. Fue rebelión. Bueno, no fue tanto Isabel II. Tuvo en eso un papel que luego no fue entendido como debilidad, lo que era un acto de generosidad. Pero realmente lo que habla de las matanzas y ejecuciones sumarias fue con motivo de las primeras protestas que se las tomó Santana como una afrenta personal. Y entonces este señor, que era un cacique, era un déspota, lo que estaba acostumbrado era un juez de horca y cuchillo, no tenía otra historia. Y entonces él, cuando surge las primeras revueltas, va, la sofoca, hace un juicio sumarísimo donde entra
y condena sin tener en cuenta el grado de implicación o la intervención, si había cometido delitos de sangre o había sido un dirigente o había sido que se habían visto arrastrados por aquel movimiento, y los fusila a todos. Entonces eso, claro, produjo un rechazo incluso entre los mandos españoles que, bueno, pues estaban acostumbrados a unas formalidades, unos consejos de guerra, unos procedimientos. Y eso produjo incluso un distanciamiento mayor entre los mandos españoles y Santana. Y fue Isabel II, efectivamente, proclamó una amnistía general que provocó incluso la vuelta de los que se habían exiliado. Sí. ¿Qué pasó? Pues que estos señores, en vez de, digamos, agradecer la benevolencia, porque además se les devolvieron las propiedades, se les reincorporaron a sus puestos administrativos o militares, pues lo que consideraron que eso era una muestra de debilidad por parte de España, y lo que siguieron fue conspirando, incluso en mayor medida, pensando que cualquier falta futura, pues si no le salía bien, pues le sería igualmente perdonada. Y eso fue lo que llevó ya en 1863 a un enfrentamiento abierto ya entre anexionistas y rebeldes. Y bueno, hubo ataques, bueno, a ver, un poco para que conozcan toda la guerra, está tu libro que lo explicas todo, pero podríamos un poco resumir, yo creo que ataques a gran escala, batallas campales hubo alguna, ¿no? Pero casi todo alguna, sobre todo el planteamiento español, que fue uno de los tal vez de los errores, fue el de grandes movimientos de tropas que llevaban aparejado la necesidad de un gran aparato logístico, con lo cual la fuerza combatiente al final era escasa y además adolecía de problemas de movilidad. Se dan fundamentalmente esto en el entorno de la capital, de Santo Domingo, y también en la parte norte, en Santiago de los Caballeros, donde sí tiene un enfrentamiento, digamos, campal. Y es, digamos, la primera derrota que sufren las tropas españolas. Esto fue muy al principio de la revuelta, sobre febrero del 63, y fue también un poco por desidia de los mandos tanto dominicanos como españoles que había en la zona, que no atendieron a las señales que les daban de una revuelta inminente. Había algunos se fue a la lengua. Había confidentes, había indiscreciones, incluso desde el bando rebelde. Estaba documentado el que un oficial español, estando en una pulpería que era como una taberna. Eso cuando leí tu libro, yo pulpería, dije, esto será algo de pulpo, pero no puede ser, o sea, pulpo es una bebida. No, era como un colmado donde pues se vendía de todo, y entre ellos pues bebidas alcohólicas, allí fundamentalmente el ron, y había reñideros de gallos. Eso sí que también un deporte nacional. Entonces, en ese ambiente, claro, el alcohol soltaba la lengua. Y estando un día, pues, un oficial español allí, pues, uno se le puso gallito y le dijo que lo iban a matar a todos, que dentro de poco que nos vamos a levantar y os vamos a echar. Dentro de 15 días, el no sé qué se va a atacar en tal sitio a todos los españoles. Sí, le dio todo tipo de detalles. Y sí, pero hay que entender el carácter, el bravuconón, y que si estaba calentito con el alcohol, pues se le soltó la lengua. Y estas informaciones dispersas, que también venían de población autóctona, que eran afín o familiar o amantes de las tropas españolas, pues sin embargo no fueron tomadas en cuenta. Y esto lo que produjo fue un levantamiento que inicialmente fue sofocado. Tuvo una actuación muy destacada, un oficial español, Campillo, que además, si lees la literatura de los dominicanos, pues es prácticamente como el Duque de Alba, lo consideran como un exterminador, un asesino, un señor implacable. Y en ese momento se produce una revuelta. Les pilla además a los mandos españoles inspeccionando la frontera, aislados y alejados de su base logística, que es Santiago de los Caballeros,
se produce una persecución de los rebeldes a estos mandos que prácticamente los aniquilan, y si no es por la intervención de un propietario importante de la zona que les facilita la huida, incluso les da el apoyo de un guía nativo que les acompaña durante toda su huida hasta que logran contactar con las tropas españolas, pues hubiera el general Manuel Buceta, que era de origen español, pues lo hubieran matado, ¿no? Una cosina, Joaquín, con este Buceta, escuchando lo del grito de Campillo, decían que se salvó porque, bueno, es que esto no sé si ha sido propaganda dominicana o tal, porque era un vídeo dominicano, que se salvó porque iba lanzando dinero para que frenase la gente que le perseguía. Él tuvo, si ves la descripción de la persecución, tiene dos momentos muy apurados. En un momento está casi a punto de darle alcance los líderes rebeldes, sin embargo a uno de ellos el caballo se pierde pie y cae, el otro lo logran parar 2 o 3 miembros de la escolta, y Buceta se ve en un momento muy apurado y efectivamente saca de sus cartucheras un manojo de monedas de oro y lo tira al aire y lo provoca el natural revuelo, y la población, los rebeldes que iban, que estarían con los mocos colgando, pues se tiraron más bien a recoger las monedas de oro, y eso, claro, pues le dio una cierta ventaja que le permitió. Salvado por un puñado de dólares. Sí, pero es curioso, fíjate, porque en esa descripción hago mención al guía que le proporcionó el propietario dominicano, y es curioso porque en las notas que hay al final del libro se menciona un episodio que es muy simpático. Porque este señor, por lo visto, se llamaba Montota. Y como buena parte de los partidarios de España, luego se tuvieron que exiliar fuera de República Dominicana. Y estaba el hombre en Puerto Rico, y por su hazaña, por haber colaborado en la salvación del general, pues le dieron una pensión, ¿no? Una pensión militar. Pero ¿qué pasó? Pues como siempre ocurre con la administración española. A la hora de pagar somos lentos y malos. Y este señor llegó un momento en que no le pagaban la pensión. Y le escribió de puño y letra a Alfonso XII una carta que le decía, fíjate tú, la confianza con la cual se dirigía a un rey. Dice: mi querido Alfonsito, estos ladrones de la Real Hacienda de Puerto Rico no me quieren pagar la pensión que tu mamá, por la mucha bala que tiré por la bandera española, me concedió. Si fuera en tiempo de su majestad Isabel II, sabiendo ella que tanto le serví y por ella abandoné mi patria, me mandaría pagar. No espero menos de ti, por quien estoy siempre dispuesto a dar la vida. Y es curioso y simpático, pues que Alfonso XII le contestó subiéndole la pensión militar y obligando a que le abonaran al hombre todos sus atrasos, ¿no? Quiero decir, claro, eso de Alfonsito y tal, claro, que suena muy mal a un español, ¿no? Porque somos más toscos, ¿no? Pero un caribeño puede ser que lo diga de una forma muy afectiva, o sea, no es... Efectivamente, es con por la experiencia que tengo con los caribeños, hablan así, sí. Y te revela eso un poco, pues, el trato de confianza y de afabilidad que había, ¿no? Y que no reparaban tanto en los grados ni en la jerarquía, sino que era un trato más llano, ¿no? Sí. Es curioso. Bueno, pues como íbamos hablando, pues esto provoca que la extensión de la rebelión tiene un suceso en Santiago de los Caballeros, que los rebeldes copan a las tropas españolas, y aun cuando se les intenta auxiliar con 2 columnas del coronel Capa y de Primo de Rivera, pues distintas incidencias a lo largo de la misma hacen que no lleguen a tiempo, tienen que evacuar la población, y frente al compromiso de los dominicanos de que serían respetados en su retirada, pues los van acosando y atacando durante todo el camino, de manera que en el camino se dejan 1000 muertos. Entonces, pues es un gran desastre. Tanto ¿muertos españoles o de las no, españoles. Vamos, españoles y de la población dominicana que acompañaba a la columna, porque claro, todos los familiares o adeptos a la causa española
pues aprovecharon y se incorporaron a la evacuación. Vamos, sin llegar a los números que fue el desastre de Arnúal, pero era muy parecido. Es una tropa en retirada en la cual ya se va perdiendo la disciplina, aquellos acaban en un sálvese quien pueda y pues se ven liquidados por los flancos y la retaguardia por los que los perseguían, ¿no? Sí. Fue una situación muy lamentable. Y además esto le dio aire a los dominicanos, fue un gran efecto propagandístico. No había habido hasta la fecha pues, un enfrentamiento y una derrota tan llamativa o grande de las tropas españolas y claro, eso pues atrajo adeptos y favoreció la propagación de la rebelión. Luego esto pues viendo el cariz que iban tomando las cosas, pues don José de la Gándara, que luego sería capitán general de Santiago y que ocupaba en la gobernación de Santiago de Cuba, pues pidió al capitán general Dulce incorporarse a la lucha en Santo Domingo, le fue concedido, vino con un nutrido grupo de tropas y ya empieza otra fase de la contienda en la cual con el auxilio fundamentalmente de la Armada Española se producen una serie de desembarcos tanto por el sur en Barahona como por el norte en Montecristi y lo que pasa siempre que vencemos en el primer envite, pero sin embargo en todas las ocasiones nos dedicamos más bien a consolidar el terreno conquistado antes que perseguir a las bandas rebeldes y destruirlas, ¿no? Claro, que ellos aprovechaban, pasaban a Haití, allí se recuperaban, se reagrupaban, se rearmaban y volvían a combatir. Entonces eso, bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para mover una división española de aquel tiempo necesitábamos 2.000 mulos. Claro. Te da un poco la idea del bagaje y el movimiento que alrededor de cualquier núcleo de tropas, pues eso llevaba. Aparte, al mover tal cantidad de tropas, el sostenimiento en vitualla del mismo es muy complicado, bien lo haces por barco, pero en cuanto te adentrabas en Santo Domingo ya tenías que hacerlo por recua de mula, con lo cual eran convoyes que eran muy fácil de atacar porque los flanqueaban desde la espesura de la selva y tampoco había grandes caminos, tampoco, me imagino. No, y las labores de aguada de las tropas eran muy costosas, igual que luego ocurrió en Marruecos. Aparte, el gran núcleo de tropas españolas eran peninsulares que no estaban adaptados por el clima ni por las enfermedades tropicales. Se veían prácticamente 2/3 de las tropas que pasaron por Santo Domingo estuvieron afectadas por la fiebre amarilla, la malaria o cualquier tipo de estas afecciones tropicales y eso restó pues un gran número de contingentes y además distrajo muchísimos recursos del ejército. Y por ejemplo, ¿cuántas unidades fueron así un poco destinadas? ¿Estamos hablando de miles de soldados o centenares? Sí, fue un despliegue, fue el mayor movimiento de tropas en todas las historias de Iberoamérica y en su relación con España. Pasaron a Santo Domingo 50.000 soldados. Es impresionante que 50.000 soldados en España casi no se conozca. Sí. Bueno, date cuenta que ahora mismo el ejército español no llega a los 100.000, con lo cual te da idea de la importancia del movimiento de personas. 30.000 fueron de la península, unos 12.000 de Cuba y otros 10.000 de Puerto Rico, y luego sin contar pues la aportación de las reservas dominicanas que se mantuvieron fieles a la causa española. Claro, justo, sí. Y ahí hay que destacar un general de la reserva que fue Juan Suero, que le llamaban el Cid Negro, y que este señor hasta su muerte, porque murió en combate, por una bala perdida, una vez que ya se había, una de las batallas o de las refriegas que hubo, se había acabado, había vencido él, y oye, una bala perdida pues se lo llevó por delante, pero este señor se mostró desde el principio al fin inquebrantable en la adhesión. Además fue un señor muy eficaz y muy valiente, porque por ejemplo al inicio de las rebeliones iniciales, que en Moca, él estaba ausente de esa población donde residía su familia. Cuando tiene noticias, él
personalmente y sin auxilio de nadie, se dirige a la población, se mete dentro de un círculo de fascinerosos, escucha lo que están tratando, se identifica como tal y lo reduce. Con lo cual hay que, no solo es la adhesión, sino una valentía personal muy encomiable, ¿no? Muy destacable. Sí. No, sí, y aparte de eso, que el apodo, el Cid Negro, ¿no? La verdad que es interesante, ¿no? Ver un poco la historia de España, ¿no? Y ver estas paradojas que hay gente que a lo mejor, por tanto historias que cuentan, ¿no? Que un personaje, bueno, negro, porque este no es mestizo ni criollo, se convierta en un general en defensa de España y hasta su muerte, porque no es de los que cambió de bando ni cambió de chaqueta. Que fue una cosa bastante corriente en esa contienda. Sí. Muchas veces por conveniencia y en otras veces por necesidad. Pero bueno, llegamos a una situación en la cual, pues, aun cuando se van ganando batallas, digamos que los movimientos en la retaguardia, y me refiero en esto concretamente a lo que pasaba en la península, en España, pues tiene influencia también en Santo Domingo. ¿Qué pasaba? Pues que esto estaba consumiendo una de recursos humanos y un costo económico que se empezaban a hacerse daño en las arcas nacionales. Aparte, claro, se fue ya trasladando la impresión de que ese entusiasmo inicial con que nos había recibido la población, pues o había sido algo manipulado o se había diluido rápidamente, ¿no? En el curso escasamente de 2 años. Con lo cual la opinión pública española empezó a cambiar. Si a eso añadimos que se produjo en el 64, pues un cambio de gobierno, cayó O'Donnell y entró Narváez, y con la costumbre tan española de deshacer todo lo que el anterior había hecho, pues ya empieza a replantearse la situación e incluso llega a plantearse dentro de la dirección política y militar española pues la posibilidad de buscar la paz lo más pronto posible y abandonar la isla, ¿no? Es interesante lo que dices aquí, que en el capítulo que es el abandono español, ¿no? De Santo Domingo, lo voy a leer, que es reservando como bases navales a la británica, es decir, abandonar toda la isla y dejar ciertos puntos como Santo Domingo, Samaná y Puerto Plata. Un poquito la idea que hicieron los británicos con Singapur y con Hong Kong. Es decir, dejar unos enclaves estratégicos porque era muy importante en cuanto a la protección de las rutas de navegación y para el cabotaje o el carboneo de la flota española. De Cuba a Puerto Rico, Y se planteó esa posibilidad. Lo que pasa que otra cosa de lo que adoleció la acción española en la guerra de Santo Domingo fue de una total, no sé cómo calificarlo, si desinterés o fuera de perspectiva, en que en ningún momento ellos eran plenamente desconocedores de lo que pasaba en el bando contrario. No había espionaje, ¿no? No, efectivamente, no había ni confidentes, ni espías, y yo creo que en parte no había ni interés. Pensaban que el bloque contrario era un bloque homogéneo, cuando todo lo contrario. Había facciones que no querían lo mismo, el objetivo incluso de la separación de nuevo de España tampoco estaba claro, no sabían si querían reincorporarse a Haití, si querían una república. Había intereses muy contrapuestos. Tanto es así que dentro del periodo en el cual se establecen negociaciones de paz, el que era en aquel momento presidente, que era José Antonio Pepillo Salcedo, era proclive a adoptar una solución de conveniencia para las dos partes. Y, sin embargo, un bando más extremista que quería la guerra a toda costa y que aquello fuera verdaderamente una guerra de liberación nacional, que estaba capitaneada por Gaspar Polanco, pues dan un golpe de Estado. Y en ese momento se interrumpen las negociaciones y el bando español desconoce absolutamente qué está pasando, no saben por qué se han interrumpido las negociaciones. Entonces, si hubiera aprovechado esa desavenencia, podía haber roto la unidad del frente rebelde
Sí, sí. Y podía haber o bien negociado o bien reconducido la Sí, situación. o dar una autonomía mayor o un Efectivamente, estatus distinto. haber Sí, sí. adoptado una solución de compromiso. Y sin Sí. embargo, eso no lo aprovecharon tanto. Y hablábamos al principio de que había tenido mala suerte la República Dominicana porque este Gaspar Polanco, al poco de asumir el gobierno provisional, pues se convirtió en un déspota, Sí. uno más. Vamos, tanto que hizo asesinar al anterior jefe de gobierno, Pepillo Salcedo. Vamos, lo mandó en manos de de un asesino, de alguien que le tenía además mucha animadversión personal, y se lo cargó a machetazo, ¿no? Y al poco, vamos, este señor pues duraría escasamente un año, pues otros que eran contrarios a él, que lo capitaneaba Pedro Pimentel y Benito Moción, pues lo volvieron a deponer. Entonces, es decir, que también el bando rebelde tenía unas desavenencias interiores que podían haber sido aprovechadas y, sin embargo, pues esa parte del conflicto, que sin embargo los otros sí manejaban muy hábilmente y sobre todo con el patrocinio del presidente de Haití, Gefrard, que se mostró un señor inteligente y conocedor de las vicisitudes políticas que pasaban tanto en la península como las que en su entorno más inmediato y en la República Dominicana, sí supo manejar muy bien e inducir también a las autoridades españolas a una postura de abandono. Sí. Porque hay que decir que Gandara, cuando ya es capitán general, lo manda un emisario, el coronel Van Halen, para que se entreviste con el presidente Gefrard de Haití, para que le permitiera, a través de su territorio, que pasaran las tropas y atacaran por la retaguardia a los rebeldes. Pero Gefrard, primero que no era partidario de esa opción, le hace también ver que el gobierno de Narváez no está por la continuación de la lucha, sino más bien por el abandono de la isla. Y entonces, bueno, pues entre una cosa y otra se pierde el ímpetu y no acometen dicha iniciativa. Tanto es así que en enero de 1865, pues ya Narváez presenta a las Cortes Generales el proyecto de abandono de la República Dominicana. Sí, sí. Es interesante eso, que se crearon unas comisiones o debates, ahí tienes las actas de las actas del Congreso. Sí, sí, sí. Es muy interesante, sí, sí. De un sistema de desconexión, ¿no? Sí, bueno, en parte era normal y sabemos que los acontecimientos llegaban con mucho retardo de la península a las Antillas. Pero bueno, incluso así, con ese retardo, podía haber unas directrices más claras a la dirección tanto política como militar de la isla que no le hubieran restado apoyo, porque claro, si tú tenías que estar tomando decisiones y mirando siempre de reojo a lo que pensarían en Madrid sobre lo que tú estabas haciendo, pues eso te quita cierta seguridad o cierta agilidad en la toma de decisiones. Sí. Y más o menos, bueno, al final, ¿no? Se abandonó y se rompieron todas las relaciones, no hubo, así digamos... Sí. Nosotros es que somos muy extremosos, porque además ni siquiera en el periodo del 1821 al 57, España nunca reconoció la independencia de la República Dominicana. Y fíjate que era una cuestión ya de hecho, ¿no? Pero bueno, somos así. Apelamos más bien a las cosas formales que a aceptar la realidad tal como es. Sí. No obstante, te diré porque incluso en el abandono fuimos un poquito maltratados porque había muchos prisioneros ya al final de la guerra, había prisioneros en un bando y en otro. Sí. Y los dominicanos utilizaban los prisioneros como moneda de cambio. Claro, para sacar dinero, sí. Entonces, hubo intentos por potencias neutrales de mediación para liberar de uno y otro lado. Aparte, los dominicanos pretendían sobre determinados sujetos que estaban como prisioneros obtener rescates, compensaciones económicas, y eso dificultó en mucho. Y sin embargo, en el bando español era un tema muy sensible porque se quería rescatar a todos y cada uno, tanto de la clase de tropa como a los mandos. Y ocurrió que los dominicanos pretendían el canje
por clase y número. Es decir, si yo te doy un general, tú me das un general, si yo te doy un soldado. Pero claro, lo que hemos hablado, en el parte dominicano había tantos generales que prácticamente los que se quedaban atrás siempre eran los soldados rasos. Claro. Y eso no, y en eso sí hay que reconocerle a los mandos que no querían dejar a nadie atrás. Sí. Entonces fue un tema muy peleado, muy peliagudo, pero al final se consiguió al final rescatar a todos y que todos o partieran a Puerto Rico, Cuba, o se reintegraran a la península. Sí. Y un tema también que fue un poquito delicado fue el de los dominicanos fieles. Claro. Porque, claro, se producía la situación de que en su mayoría o eran mestizos o eran negros, y el llevarlos a Cuba o a Puerto Rico podía dar lugar a situaciones incómodas para ellas porque se sintieran menospreciados por la población criolla dominante, que tenían al mulato o al negro en bastante desconsideración social. Entonces, pues prácticamente los mandaron a Santo Tomé o a Curazao. Para evitarles eso, les dotaron económicamente con una pensión, pero sin embargo, fíjate, Máximo Gómez, que es uno de los líderes de la Revolución Cubana, en realidad era un dominicano que, fiel a España, cuando abandonaron las tropas, él va a Cuba. Pero por esa misma sensación de discriminación, vuelve lo que era una adhesión a España, lo vuelve en una rebeldía, incluso capitanea una revuelta en una población que le era extraña, como era la cubana. Pero bueno, ahí están las cosas y esa es la vida y la vuelta. Es muy interesante las la vida. Hay que tener en cuenta que Bolívar combatió, porque era un soldado español, oficial español, combatió en la Guerra de la Independencia y luego fue el líder de la independencia iberoamericana. Bueno, evidente, por eso... La vida da muchos cambios. Evidente. Pues... Yo creo que Joaquín fue una visión muy buena sobre el tema. Hablando un poco de las víctimas, o al final fue muy sangrienta, o sea, casi más sangrienta para España que para las fuerzas dominicanas, ¿no? Sí. Prácticamente un tercio de todas las tropas que fueron a Santo Domingo cayeron o bien víctimas de las balas o víctimas de las enfermedades. Hay que dar... Por eso es que, claro, un movimiento tal de tropas y volumen humano, llevarlo a unas poblaciones que no estaban adaptadas ni estaban preparadas, provocó problemas pues de sanitarios, higiénicos, de abastecimiento fundamentalmente de agua, que el agua, como además no iba en buenas condiciones, era el vehículo por el cual se transmitían muchísimas enfermedades y realmente fue un descalabro mayúsculo en ese sentido. Es eso, es el no haber contado con unas tropas adaptadas al medio. Hay que decir que en el análisis, claro, los análisis a posteriori son todas muy fáciles, pero bueno, que a diferencia de, por ejemplo, los británicos que utilizaron tropas tanto del Nepal como los hindúes y que las llevaron durante toda su época imperial a todos los confines del imperio, combatieron tanto en Sudáfrica como luego en la Segunda Guerra Mundial, estaban los neozelandeses, los australianos. Que eso, sin embargo, España no supo utilizarlo. Y, sin embargo, las tropas filipinas en la expedición a la Cochinchina dieron un resultado magnífico, porque primero eran unas personas muy habituadas al esfuerzo físico, a la climatología, estaban perfectamente adaptadas, no les afectaban las enfermedades tropicales porque ya estaban autoinmunizados y dieron un resultado magnífico. Y se podía pensar que además esas tropas podían haberlas movilizado fácilmente a las Antillas y no hubieran sufrido la mayoría de las penurias de salud higiénicas que tenían las tropas peninsulares, que además sufrieron muchísimo los golpes de calor. Hay que entender que ni el uniforme ni las raciones de combate estaban adaptadas al medio. Una de las cosas que impedía los más rápidos movimientos de las tropas es que las tropas, agobiadas por el peso de la impedimenta que tenían que llevar sobre su espalda
Sí, de la ropa, de lo que pesaba el armamento. En cuanto podían, se desprendían de las vituallas. ¿Qué pasaba? Pues que te hombre, dabas ostras, cuenta que a lo mejor si habías llevado reservas de alimentos para 3 días y la tropa, para liberarse del peso, pues se desprendía de ella, los movimientos se hacían muy cortos porque no, cortísimos, claro, no, evidente. al día y medio ya no tenían reserva alimenticia, tenían que proveer convoyes o bien volver a la base, con lo cual realmente la posibilidad de maniobra era muy corta. Sí. No, interesante sobre todo lo que comentabas del ejército filipino, bueno, del español filipino, que por ejemplo en Cuba y eso, no, claro, no se realizó tanto porque, claro, la población era más esclava, pero el de Filipinas sí que era un ejército bastante potente. De hecho, fue el que después se convirtió en el ejército, bueno, en gran parte rebelde, y sobre todo los suboficiales y oficiales, ¿no? Que no veían... Sí, no, pero además, fíjate, perdona que me nombre, pero en el libro este de la expedición española Cochinchina, no solo nutrieron los filipinos las tropas españolas, sino que en buena parte también nutrieron las tropas francesas, porque los franceses destacaron unos buques a Manila para embarcar las tropas y obtuvieron el permiso del capitán general de Manila para reclutar tropas mercenarias filipinas que estaban mejor pagadas que lo que pagábamos los españoles y se llevaron un contingente de 1000 y pico filipinos que dieron un resultado extraordinario en la campaña de Cochinchina. Con lo cual, quiero decir que allí había población, había predisposición y había medios para haber puesto, por lo menos, en liza una tropa más adaptada al medio de la que le mandamos. El libro tuyo es la expedición española a Conchinchina, ¿no? De 1858 a 1863, publicado por Almena Ediciones. Sí, pues los oyentes ya saben que aparte de este libro, de esta obra que estamos hablando, Anexión y Guerra de Santo Domingo, tienes que los dos hacen una pareja muy interesante. Sí, es que, verá, yo no soy un historiador, soy un curioso de la historia. Sí. Y yo no puedo aportar la profundidad sobre otros temas más trillados o que estén más publicados. Sin embargo, me han llamado siempre la atención lo que hablábamos, hechos desconocidos para el público en general, incluso un poco estudioso como podemos ser tú y yo, y que de pronto pues destaca ahí y dice, oye, pero si de esto no sabíamos nada, oye, y hay literatura, hay fuentes a las que te puedes dirigir, y lo bonito es eso, compaginar las fuentes de ambos lados y ver cómo la perspectiva pues se veía la guerra de un lado y otro. Incluso dentro de la bibliografía española está el de José de la Gándara, que fue capitán general allí en Santo Domingo, y está el del comandante en aquel momento, González Tabla, y es curioso porque hablando los dos sobre los mismos hechos, lo hacen desde punto de vista, claro, desde el combatiente de a pie, que era González Tabla, o del jefe al mando, que era José de la Gándara. Y eso pues te enriquece el relato y los puntos de vista, e incluso hay veces que se contradicen las versiones y tienes que ir a la fuente original para ver, oye, por cuál decidirte, cuál es la visión más o menos más aproximada a la realidad. Sí. No, interesantísimo. Que a lo mejor podemos hablar todavía de la Cochinchina. Pues cuando tú quieras y a tu disposición. Sí. De hecho, yo creo que la visión que dimos hoy de este viaje a la República Dominicana, ¿no? A la isla de la Española, para muchos estarán todavía un poco alucinados, ¿no? Porque es una guerra desconocida o sea, a ver, no digo para todo el mundo, porque tú lo conoces, ¿no? Pero para muchísima gente. Yo no digo que sea el mayor experto, pero soy muy aficionado a la historia militar. Y no es tan... Pero fíjate además, abundando en lo que tú dices, un cronista de aquel siglo XIX como fue Pérez Galdós, con sus episodios nacionales, que prácticamente hace un repaso desde la Guerra de la Independencia, pasa por Trafalgar, luego las guerras carlistas, la Restauración. Estos dos temas que estamos comentando los obvia absolutamente, no los menciona. Alguien que era un periodista, que era un curioso. Y este tema no fue una cosa que pasara en aquel momento de refilón, sino que fue motivo de controversia, de discusiones en las cortes, entre la población, porque claro, estamos hablando del sistema de quinta, iba la población más pobre de España,
eso afectaba a la familia, las bajas. Eso tenía una repercusión emocional y demográfica en España, que no estamos hablando que estamos hablando de miles de muertos o enfermos, y claro, eso tenía una trascendencia. Y sin embargo, parece como que se quiere hacer un olvido, incluso intencionado, sobre estas dos circunstancias, estas dos expediciones, y bueno, pues en la medida y humildemente que uno puede, pues saca a la luz pues, hechos curiosos. Sí, yo, por ejemplo, la Conchinchina sí la conocía, eso sí que la conocía, porque hay otro libro también de una editorial, Magassé, que también habla, Postigo creo que es el escritor, y habla sobre ella, y la de México también, ¿no? Es más conocida, alguna cosa que la de México, pero esta, la verdad que yo lo descubrí con tu libro y ahora que lo leí, y ahora que hablé contigo, que me parece muy interesante, es increíble que no haya más libros, ¿no? Ni más historias, ni que la gente lo sepa. Ahora espero que los oyentes hayan descubierto esta anexión y guerra de Santo Domingo y la verdad, que lean tu libro porque cuentas mucho más en profundidad todas las batallas, que nosotros contamos alguna, pero claro, hay desembarcos anfibios, operaciones con 24 barcos. Son planteamientos muy modernos para pensarlos en la época en la que estamos hablando, porque siempre se habla de que, digamos, el primer desembarco moderno pues está en Galípoli, en la Primera Guerra Mundial, el desembarco de Alhucemas en el aspecto español, pero ya vemos el avance y el planeamiento muy similar en lo que es la disposición de las tropas, la utilización conjunta de la Armada, la cobertura artillera, y son planteamientos muy modernos para que estamos hablando de mitad del siglo XIX. ¿No? Pues nada, muchas gracias, Joaquín. Pues nada, encantado y agradecerte de nuevo la oportunidad que me brindas. Yo creo que los oyentes, alguno de ellos ya va ahí a anexionarse tu libro Anexión y Guerra de Santo Domingo sobre la guerra en defensa de la hispanidad por segunda vez de la República Dominicana o bien la primera guerra de independencia, porque realmente la otra vez no hubo una guerra. Bueno, hay un capítulo que se titula La República que declaró en 4 ocasiones su independencia. Que sí, es verdad. Muy sui generis, vamos. Pero bueno. Pues, lo bueno es que hemos mantenido con la República Dominicana muy, muy buenos lazos y la verdad que allí cualquier español es muy bien acogido y se nos mira con cariño, que es lo bueno. Que la gente dominicana con España tiene, no hay, por ejemplo, ningún mensaje de esto, nos explotaron, tal, ¿no? Que otros sitios, yo es verdad que la República Dominicana, todos los que conocí no tienen ese miramiento, ¿no? Tienes razón. Pues nada, muchas gracias, Joaquín, y si los oyentes preguntan ahí a través de las redes sociales o iVoox o alguna duda que tengan sobre esta guerra, intentaré yo contestar y si no sé yo contestar, te la paso a ti y ya contestas. Con mucho agrado trataré de solventarlo. Pues nada, muchas gracias, Joaquín, y espero que te haya gustado estar hablando conmigo sobre historia de España y historia militar del mundo. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Pues muchas gracias. Y a todo el mundo, oyentes de Bellum Artis Historia Militar, ya sabéis que aquí somos el blog de la historia militar, ahora somos también un canal de podcast, pero no olvidéis nunca nuestro origen, ¿no? Que es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com, donde vamos contando historias, anécdotas o descripciones de armas, batallas, pero también nos gusta reseñar libros y este podcast es una forma distinta de reseñar un libro que os recomiendo totalmente. Se llama Anexión y Guerra de Santo Domingo, del amigo Joaquín Peña Blanco, publicado por la editorial EAS. Os voy a dejar un enlace de compra para que lo tengáis fácil si queréis, o si no en cualquier librería o en la página web misma de EAS lo podéis comprar. Muchas gracias a todos y espero que disfrutéis de la historia militar.